Ahora vamos a ir, como decíamos, con el economista Mauricio Pozo. Ya trajo el cabezón, ¿vio? Están las Tenía que ser el cabezón el que traiga las biscotelitas, vea. Aquí están ya. Ahora tómele tiempo, por favor, cabezón, de cuánto duran. Mauricio, gracias por el tiempo, la paciencia, esperarnos unos minutos. Y antes que nada, saludarlo y decirle que yo siempre le deseo lo mejor a usted, menos el día sábado que juega Barcelona con Aucas. Ahí sí no le voy a poder desear lo mejor, porque espero que no le gane Aucas a Barcelona, sino que gane Barcelona, o por lo menos empate. Así que muy buenos días, estimado Mauricio. Buenos días, Andrés. Gracias por la entrevista. Un gusto compartir con ustedes unos minutos para conversar de temas nacionales. Y lo del domingo o el fin de semana del partido no creo que merece mucha conversación porque Aucas va a ganar, así que no se preocupe por eso. Bueno, podemos hacer, oiga, que no vaya a ser como pasó aquí con Pablo Lucio Paredes hace un mes. Nos dijo, después del partido Liga Barcelona en Guayaquil, nos hablamos el lunes nos vemos, nos dijo Pablo Lucio Paredes. Hasta ahora no aparece. Hasta ahora lo llamamos dice, no sale al aire, porque dijo, el lunes estamos otra vez aquí. Pero bueno. Así pasa, así el pasa. sábado 6 de la tarde, por si acaso. Adelantaron esos partidos. Melec juega a las 3:30 en el Capuel y entiendo que es con Cumbayá, y Barcelona visita al Aucas a las 6 de la tarde. Me imagino que es por temas de la selección, que ya juega la próxima semana, el jueves, en La Paz, en Bolivia, fecha de las eliminatorias. Ahora sí, debe ser, ¿no? Sí, así es. Empecemos con las preguntas de Alcides Montilla, luego Juan Carlos Sánchez y el abogado Hugo Landívar, el gran jurista Atalaya. Saludamos pues al economista Mauricio Gonzalo Antonio Pozo Crespo, ex ministro de Economía. Mauricio, este anuncio de este denominado Grupo de Puebla, ¿verdad? Que son pues esta alianza del socialismo del siglo XXI, etcétera, de que quieren desdolarizar la economía, una desdolarización global, dicen ellos, ¿verdad? O sea, la utilización del dólar como moneda de transacción principal en el comercio internacional, ¿verdad? Esto de la desdolarización, ellos quieren en el Ecuador desdolarizar, ¿verdad? Pero a la vez están anunciando, por lo menos en lo que tiene que ver con la candidata González, que va a utilizar 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. ¿No encuentra usted una especie como de contradicción entre lo dicho por el Grupo de Puebla con lo ofrecido por la candidata González? Bueno, yo creo que hay que distinguir varios temas. En primer lugar, el anuncio del expresidente Samper sobre el tema de la desdolarización a nivel global, a nivel internacional, es un anuncio a mi criterio netamente político, simplemente para hacer un poco de fuerza y presencia de un grupo de países que comparten algunas ideas, algunas ideologías, y sobre esa base decir vamos a desdolarizar las operaciones, por ejemplo, de comercio y financieras a nivel internacional. Pero no sé si están en desconocimiento de cómo funcionan las cosas, pero las transacciones internacionales se hacen sin duda mayoritariamente en dólares, pero también en otras monedas. No es que no hay transacciones en yenes o en euros o en libras esterlinas o en yuanes chinos. Eso siempre se ha dado, pero tiene obviamente el dólar una primacía en esas transacciones. En segundo lugar, la moneda con la que se transan estas operaciones es aquella moneda que tiene aceptación y confianza internacional. Es decir, mientras más seguro
está la economía del país emisor, más demanda existe por el uso de esa moneda. Cuando no existe confianza, no existe una moneda. Nosotros en el Ecuador, por ejemplo, perdimos por razones distintas, que no vamos este momento a comentarlo, perdimos confianza en el sucre y nos volcamos a operaciones en dólares, tanto en el lado del ahorro cuanto en el lado del crédito y del financiamiento, y con la crisis bancaria terminamos dolarizándonos. Entonces, un poco a lo que voy es, un país puede emitir moneda a nivel internacional y que esta moneda sea apetecida por los mercados cuando esa moneda brinda confianza, brinda seguridad. Estados Unidos, emisor de dólares, representa el 23% del PIB mundial. Es casi una cuarta parte de la producción mundial de bienes y servicios. Y esa moneda brinda esa certeza, esa seguridad. Si nosotros unimos lo que piensa el señor Samper entre algunos países de la región, Ecuador tiene el 1.6% del PIB de América Latina y toda América Latina tiene el 7% del PIB mundial. Es decir, no hacemos ni un ruido pequeño a nivel internacional de pretender promover, desdolarizar el comercio mundial o las finanzas de los mercados internacionales. Entonces, esto suena más a una fábula que a una realidad. Pero ese es un tema distinto al del Ecuador. ¿En qué sentido? Que aquí desdolarizar es un poco el objetivo que siempre ha estado en la mente del expresidente Correa, a pesar de que como tiene el apoyo popular el uso del dólar, ahora dicen que fortalecen o van a fortalecer la dolarización, aunque no les gusta en el fondo. Sin embargo, hay una contradicción absolutamente evidente, que es que usted no puede decir fortalezco la dolarización y al mismo tiempo decir voy a usar las reservas internacionales. El uso de las reservas debilita la dolarización, porque es uso de fondos que no le pertenecen al gobierno. No es plata del presupuesto, es plata de los depositantes en las cooperativas, en los bancos, es plata de los afiliados de la Seguridad Social, es plata de los gobiernos seccionales. Y el que usted el día de mañana dé paso para que eso se produzca, puede dar lugar a que los ahorristas, los depositantes del sistema financiero digan, si eso están haciendo con mi plata en el Banco Central, mañana van a hacer lo mismo con mi plata en la cooperativa o en el banco, y puede dar lugar a un retiro masivo de depósitos, baja la liquidez y por lo tanto ir en contra de la dolarización. El día de mañana, esto para los mercados internacionales va a significar una señal que les obligue a cortar financiamiento, a que entre menos dólares de la economía, en contra también de la dolarización. Esa plata, producto del uso de las reservas, va a ir, como la plata circula, a demandar importaciones. Cuando usted importa, saca dólares de la economía y va en contra de la dolarización. Y así puedo seguir un poco tratando de explicar por qué esta decisión es absolutamente contraria al fortalecimiento de la dolarización. Y termino con algo. Es absolutamente ilegal. Por eso se aprobó la ley de defensa de la dolarización. Tendrían que o violentar la ley o tendrían que imponer otra ley, que eso sí podrían hacerlo, para tapar o anular lo que se hizo con la anterior ley de defensa de la dolarización. Por cierto, con el ley que trabajamos mucho, yo estaba en funciones en esa época, para poder precautelar que no repitan lo que ya hicieron el gobierno de Rafael Correa, que es utilizar 8,000 millones de reserva, prestarle al Estado, 2,000 a la banca pública, plata que por cierto mucho de ellos se perdió, y proyectos, muchos de ellos que terminaron hasta en actos de corrupción. Así que ahí tiene un poquito mi lectura de la pregunta sobre este tema. Economista, pero claro, a ver, se van a utilizar 2.500 millones de la reserva, dice una candidata, y el otro también ha dicho que puede que también lo vaya a hacer. ¿Pero eso qué significa? ¿Violentar la ley? ¿Crear una nueva ley? ¿Ir a la asamblea para que le aprueben una reforma? O finalmente, ¿qué va a pasar con ese dinero? Porque imagínese usted que vaya a pasar lo mismo de cuando Correa utilizó
8.339 millones, que esa es la cifra exacta, de los cuales pues muchos recursos se dieron para hacer obras que ahora están siendo denunciadas por irregularidades y corrupción. O sea, la cosa no es tan fácil tampoco, ¿no? A ver, hay una norma legal que impide que se usen fondos de las reservas para prestar al gobierno. Así de simple. Y eso significa que no lo pueden hacer en este momento. No, tendrían que, como digo, incumplir la norma, incumplir la ley. Podrían hacerlo, obviamente, a la fuerza, pero probablemente se van a ir por un camino distinto. Eso por un lado. Por otro lado, el que usted use $1, 1.500 millones, 2.500 millones o la cifra que sea, no importa el monto. Usted está no solo violentando la ley, sino que está abriendo una puerta a partir de la cual van a terminar evaporándose todos los recursos. No es que solamente por esta vez yo voy a usar 1.500 o 2.500 millones para este u otro propósito, sino que una vez abierta la puerta, usted va a ver cómo eso va a drenar para cualquier tipo de necesidad fiscal. Y un elemento adicional que no mencioné, la economía no necesita de estos shots de liquidez, que usted saca la plata, coge, gasta en esto y ya salió del problema. No, la economía va a recuperarse, va a dinamizarse si usted tiene ingresos permanentes, predecibles. Porque usted se coge la plata y el día de mañana ya no tiene la plata y se acabó. Así no funcionan las cosas. La economía es dinámica, requiere la perdurabilidad, la perseverancia en los ingresos para que la economía tenga el combustible suficiente para poder operar. Y el presupuesto del Estado es uno de los indicadores que muestra esto. Las 9 de la mañana, 48 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Dialogamos con el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias, Alcides. Economista, muy buenos días. Escuchando a los candidatos, a ambos candidatos a la presidencia de la República, ellos pareciera ser que, es decir, uno los escucha con promesas y con proyectos grandilocuentes, ¿no es verdad? Como que si fueran a gobernar durante 4 años una vez que ejerzan el poder, cuando en realidad pues van a estar en el poder apenas 1 año y medio. Y digo esto, economista, porque hablan de obras y proyectos y tal, como que si van a encontrar unas arcas fiscales llenas de recursos. Cuando el ministro Arosemena, la semana pasada me parece, ha dicho que el gobierno del presidente Lazo va a cerrar con un déficit de alrededor de 3.500 millones. Sin embargo, yo recuerdo la última entrevista que le hicimos a usted aquí hace 3 semanas, seguramente aquí en esta misma mesa. Usted habló que el déficit iba a ser mucho mayor y nos listó ahí una gran cantidad de ítems que no incorporaba el ministro Arosemena en sus cálculos del déficit. Entonces, economista Pozo, ¿cómo es realmente demagogia lo que hacen los candidatos? Porque ninguno de ellos dice, mire, ¿sabe qué? Nos vamos a encontrar con un déficit y en realidad lo que vamos a poder hacer es esto, esto y esto a lo largo de nada más 1 año y medio. Mi pregunta, economista, ¿en qué realmente se deberían de centrar? Porque el momento que se sientan ahí estos candidatos, cualquiera de ellos, en funciones de presidente, se van a encontrar pues con la dura realidad de que no van a tener dinero y entonces no se van a poder llevar adelante los proyectos y las obras de las cuales ellos están hablando. A ver, yo creo que hay una suerte de información que no corresponde a los hechos. Déjeme decirle algunas cosas. Lo que yo les mencioné en una entrevista anterior, me mantengo. No solo que me mantengo, sino que la fortalezco. Ajá. El gobierno, a través de la información del Ministerio de Finanzas, no son datos míos, es información de ellos. Al mes de agosto, son 8 meses,
del presente año, ya tiene un déficit de 2.700 millones. Al mes de agosto, ¿usted Claro. cree que el segundo semestre, que es un mes expansivo en gasto, más que Claro. el primero, va a generar un superávit o solo va a crecer en 300 millones? Técnicamente es imposible. Claro, El así es. déficit va a ser cercano a los 5.000 millones y me mantengo en esto. Y no soy solamente yo. Así opino el Observatorio Fiscal y una cantidad de analistas serios que sí los hay sobre esta materia. Entonces, por esa razón ratifico lo dicho. La producción petrolera no ha mejorado, la producción petrolera sigue abajo. 50.000 barriles diarios menos de lo que estaba en el presupuesto del Estado. El Banco del Pacífico no se va a vender porque el entorno interno e internacional no da para eso. Y ahí Claro. está puesto 1.000 millones de ingresos que no van a ingresar. Al mes de agosto hay 1.700 millones en atrasos. 1.250 millones no le han pagado entre marzo y septiembre a la Seguridad Social. Ahí está una carta de una de las vocales del Consejo Directivo. Entonces, que digan que van a cerrar con 3.000 o 3.500 de déficit, me parece que está sacado, no sé de dónde, pero los números no dan. Así de Claro, decir, no dan por claro. ninguna parte, por ninguna parte. En otro orden de cosas, los candidatos, en sus diferentes opiniones, me parecería que están viviendo una ficción, Claro. como que sobra la plata en el Ecuador, como Ujú. que no hay problemas de recursos o de liquidez. Entiendo que están en campaña y eso también hay que tomarlo en consideración. Otra cosa es sentarse al otro lado de la mesa y tener que tomar decisiones, pero ellos se van a sentar en el mes de diciembre Claro. y, y van a tener que pagar el doble de la nómina, van a tener que atender los atrasos, hay que transferir plata a los gobiernos seccionales, hay que cubrir los subsidios, sobre todo los derivados de combustibles, hay que pagar el servicio de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa realidad o no la están viendo o simplemente por razones políticas no lo abordan. Pero las respuestas, a mi criterio, fueron muy superficiales, muy generales, y la primera pregunta del debate fue esa. El déficit fiscal va a ser probablemente de esto. ¿Qué van a hacer? Y la Claro. respuesta no la dieron. Hablaron que el país va a crecer, que el empleo es importante, pero eso no está respondiendo a la pregunta. Así que creo que hay una buena distancia entre el discurso político de campaña y la realidad. Ya cuando estén sentados ahí teniendo que pagar y no tener la plata, y quiero ver cómo van a hacer. Claro. Economista, le quiero hacer una pregunta. Si usted fuese el ministro de Economía de alguno de los candidatos, eh, ¿qué, y enfrentado a este escenario que usted mismo lo señala, eh, ¿qué es lo que cree qué es lo que usted haría como asesorándole al presidente o a la presidenta y decirle, sabe qué, esta es la situación del país y nos vamos a tener que enfocar en esto y en esto? Y el otro tema, y me lo soplaba aquí mi querido amigo Alcides Montilla, es que ya en este gobierno nuevo les va a tocar, obviamente, la renegociación con las compañías celulares, ¿no? Del espectro radioeléctrico. Entonces, ese sería un ingreso que eventualmente sí se lo consideraría, ¿no? Pero lo fundamental, ¿qué es lo que usted le sugeriría a ellos como ministro de Economía? ¿En qué temas van a tener que concentrarse? Porque el panorama que usted manifiesta es realmente tétrico, pues, A ver, para un presidente no entrante. es un panorama difícil, pero no, que no se vaya a malentender de que no hay formas de salir. Sí existen formas de salir. ¿Qué me preocupa de lo que viene? Aparte de que el periodo de gobierno es muy corto, Ajá. me preocupa que casi todo el periodo de gobierno va a ser un periodo de campaña electoral para el año 25. Exactamente, exactamente. Entonces, eso abre mucha inclinación más al populismo económico que a la disciplina y el orden. Claro. Pero si usted me pregunta qué debería hacerse y qué creo yo que tiene que hacerse, uno, tratar de abordar políticas que dependan más del Ejecutivo
que de la buena voluntad de la Asamblea o de las alianzas, porque no sabemos qué va a pasar ahí. Puede ser que le vaya mejor que a Lazo, puede ser que le vaya igual o puede ser que no prospere la relación, pero como no sabemos, es mejor armar un escenario donde podamos trabajar con las decisiones propias del Ejecutivo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Yo sé que esto que voy a decir no es muy popular, ni nadie va a aplaudir, pero nosotros no podemos, después del resultado de la consulta en materia del bloque 43, después de lo que va a pasar con el fenómeno del niño, que algo va a impactar. No sabemos cuánto, pero va a impactar. Así es. Con los atrasos que se tienen, y encima con un espíritu de que hay que recuperar la economía, seguir subsidiando los precios de los derivados de combustible no tiene sentido. Es una barbaridad. Yo sé que políticamente esto es espinoso, es difícil, pero es el único país de la región, junto a Venezuela, que no es el mejor ejemplo, que continúa subsidiando los precios. Los precios no se subsidian. Lo que hay que subsidiar son sectores, personas, actividades, pero no precios, porque cuando usted subsidia un precio, está subsidiando a todos, a los que no necesitan el apoyo del Estado, y eso es lo que está produciendo, como sabemos, es contrabando, comercio ilegal, etcétera, etcétera. ¿Cuánto perdemos en eso? De 3 a 4 mil millones anuales, imagínense. Con eso podríamos cubrir buena parte de los problemas que estábamos conversando. Entonces, ese es uno de los temas. El segundo, el gasto público ha seguido creciendo, el gobierno tiene que ponerle un freno. Tiene que ponerle un freno y tiene que definir ciertas actividades que son para el sector privado y el Estado que no siga de actor, peor de empresario. El Estado no es empresario, el Estado es regulador, sancionador, supervisor, no es empresario. Los incentivos son distintos. Tercero, tiene que replantearse el servicio de la deuda en un proceso amigable y de mercado. Y digo esto porque esto ya representa una parte del gasto importante. La negociación anterior, que fue buena, ya está iniciando un proceso donde los pagos de amortización e interés son mucho más altos. Entonces hay que sentarse con tenedores de bonos y también con los multilaterales, que siendo deuda en buenas condiciones, ya concentra el 50% de la deuda externa total. La seguridad social, atacar el problema en el estado de la seguridad social, pero también atacar el problema en la seguridad social con la reforma. Ya se hizo un trabajo, a mi criterio, bastante bien hecho, porque si deja las cosas como está, no solamente que no va a poder pagar, sino que va a crecer el hueco. Hay que darle también otro tope. Entonces ahí usted tiene 4 o 5 acciones que se pueden desarrollar, que tiene mucho que ver el gobierno, no tanto de congeniar con la Asamblea, donde podrían reversar la tendencia mala en la que estamos, apuntalar algo para que pueda haber mucho más posibilidad de crecimiento posterior. Las 9 de la mañana con 59 minutos, 9:59, el abogado Hugo Landívar. Gracias, Andrés. Ingeniero, buen día. Una pregunta, perdón, economista. El señor presidente Lazo ofrece dejar 869 millones en créditos para el próximo gobierno. En teoría, para ayudar en algo al niño, porque tengo entendido, corríjame, Colombia sí tiene bastante dinero para esto y Perú también. Creo que Colombia tiene más menos, corríjame, 2.000 o 3.000 millones y Perú como 1.000 millones para prevención para el niño. Y nosotros no llegamos ni a 400. Y con estos 869 millones que dice el presidente Lazo que deja, ¿usted cree que será suficiente para combatirlo? Número uno. Y si no, ¿de dónde o qué otros multilaterales podrían prestarnos o ayudarnos? Bueno, no sabemos cuánto realmente vaya a representar el impacto del fenómeno del niño, pero lo más probable es que tengamos que recurrir al apoyo de los multilaterales que sí tienen líneas para fenómenos naturales, sí tienen apoyo a los países que cuando sufren una situación emergente. Recibimos un apoyo cuando hubo el terremoto del 2016, recibimos apoyo cuando hubo el tema de la pandemia y ahora viene esto del fenómeno del niño. Entonces algo vamos a recibir. Lo que no creo es que va a ser en la magnitud de lo que se requiere.
Es decir, no creo que llegue a cumplir todo lo necesario. En ese sentido, habrá que combinar lo que se pueda conseguir de ellos, más el recorte de gasto que haya que hacer en algunos temas para poder redirigir recursos a esto. Y por último, yo le diría alguna decisión, si no es de ingresos, de deuda. En ingresos, lo único que les quedaría es el tema de tributario, pero eso políticamente le veo muy complicado. Y segundo, podrían pensar un poco más serio con lo que acabamos de conversar en el tema de los subsidios de los derivados. Ahí hay bastante recurso. Y por último, un financiamiento atado a producción de petróleo futuro, que eso sí puede darse. Habría que ver en qué condiciones, si podemos conseguir una cogarantía de los multilaterales para que no nos salga muy caro por el tema del riesgo país. Entonces va, creo, en la práctica a hacer una combinación de varias alternativas para lograr atenuar el impacto del fenómeno. Aquí tengo una información que hasta julio de 2023 la deuda con multilaterales sumó 23.755 millones. Esto es el 51% total de la deuda externa. Así es, lo que acabo de indicar, exactamente. Lo que Sí, le acabo de indicar. sería tener obviamente mucha más deuda, por más que por último sea el petróleo que lo Claro, tengamos como garantía, ¿no? claro. A ver, lo que pasa es que esa deuda es una deuda buena en el sentido de que es a plazo largo con tasas de interés bajas. Correcto. Pero ya en magnitud ya representa una porción importante. Entonces, a pesar de que no es muy ortodoxo lo que le voy a decir, hay que sentarse también con ellos, a ver qué figura se puede lograr para un poco bajarle la presión fiscal, porque ya empiezan a presentarse los vencimientos de capital a intereses en magnitudes más grandes. Y con todo lo que se nos viene y lo que ya estamos recibiendo de herencia, va a ser bastante complicado administrar esto. No creo que deba ubicar a equipos no conocedores del tema, porque hasta que se enteren de esto va a pasar líos y carretas y vamos a complicarnos más. Sobre todo, por ejemplo, en atrasos con empresas contratistas del Estado. Muchas gracias, economista. Muy bien, queremos agradecerle al economista Mauricio Pozo. Una última inquietud. Este dinero que está saliendo de emergencia para pagar entre 25 y 30 centavos el kilovatio hora a Colombia por energía eléctrica, cuando normalmente cuesta 3 centavos la generación hidroeléctrica en promedio, son 20 millones de dólares al año, a la semana, perdón. ¿Ese dinero de dónde sale? Porque me imagino que Colombia no nos va a dar así pues crédito, que ha de ser que se tiene que pagar rápido, semanalmente. ¿No le parece, Mauricio? Primero, creo que es un acuerdo con una empresa privada, no es con el Estado. Cierto. Una empresa privada de allá, de Colombia. Segundo, ahí si pagas te doy la energía, si no pagas, olvídate. Entonces, eso, ¿de dónde están sacando? Dejando de pagar cosas. Por eso es que se acumulan los atrasos, seguramente. Y claro, no podemos quedarnos sin energía, es una prioridad. ¿Por qué llegamos a eso? Eso ya es otra discusión. Que no se invirtieron, que no se les dio el mantenimiento, etcétera. Pero eso es lo que ocurre normalmente. Pero no quisiera terminar la entrevista sin aclarar algo. En Colombia, Sí, claro. En Colombia y Perú, la plata que tienen para el fenómeno del niño es plata de ahorro fiscal. Nosotros no tenemos ahorro fiscal. Que no confundamos las reservas internacionales con lo que es un ahorro fiscal. Eso es otra cosa. Lo que tuvimos en el pasado y que el expresidente Correa se encargó en disolverle, FEIREP, lo que se acumuló, eso no tiene ahora el Ecuador. Entonces la plata y las reservas no es del gobierno, como expliqué. Entonces hay una gran diferencia entre la forma de enfrentar estos imprevistos por parte de Colombia y Perú, a pesar del tema político, por cierto, de Colombia y Perú, que es lo que tiene el Ecuador. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Un Si escenario. no tiene ahorros, usted no puede Así es. disponer No, de pues, nada. claro. A ver, no tiene ahorro y no tiene crédito.
porque tampoco tiene crédito si está hasta la cabeza con el crédito y con el riesgo país. Entonces, el ahorrito de su hijo, usted se lo lleva porque tiene que pagar energía eléctrica. Colombia no le va a dar crédito, tiene que pagar en efectivo o no hay energía eléctrica. Cuando usted tiene apagones, tiene que utilizar el dinerito del fondito del hijo que lo tiene ahí celosamente bien guardado. Claro, Ese es el problema. es verdad lo que usted dice. Ese Es verdad. Le repito, no hay ahorros, no tenemos líneas de crédito porque entonces es muy difícil. Y con un riesgo país complicado. Un riesgo. Claro. Gracias, muy amable, y que tenga muy buen día el economista Mauricio Pozo, ex candidato a la presidencia, también ex ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones. Así es. Muchas gracias. El nombre del papá es el nombre del estadio del El estadio. Gonzalo Pozo. Así es. Siempre hay que recordar eso, ¿no? Así es, muchas gracias. Así es, eso es un honor para Mauricio, para su familia, sus hijos y todo. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.